Muy feliz noche tengan todos ustedes, mis queridísimos compañeros de travesía. Gracias por estar conmigo hoy. Les deseo de antemano, antes que se me vaya a olvidar, un excelente fin de semana. Y les recuerdo que tenemos un temazo, porque vamos a hablar de se fue y no me pude despedir. Se fue y no me pude despedir. Todo lo que implica los cierres de ciclo, lo que implica los cierres de energía. Vamos a hablar de eso, que es muy importante y que evidentemente nos recuerda mucho el COVID, el triste COVID que nos dejó con tanta gente de la cual no nos pudimos despedir. Bueno, por razones de protocolo, por razones de cuidado, por mil razones. Se fueron y no nos pudimos ni siquiera despedir. Así que vamos a hablar de este temazo. Como dije, este lamento, con toda la razón del mundo, fue muy duro durante el COVID. Muy duro, porque los protocolos a veces no nos permitían podernos despedir de nuestro ser amado. Porque nada, de terapia intensiva lo sacaban y lo cremaban de una vez y te entregaban la ceniza. Ceniza que tú no sabías ni siquiera si eran de la persona, y no porque nadie lo hiciera por mal, sino por todo el colapso que había. Fueron épocas muy duras. Pero bueno, vamos a hablar esto en todos los niveles. Fíjense que por allí hay una costumbre que hay que revisar, no que esté mala o esté buena, sino que hay que revisar, que es la costumbre de yo me voy calladito para no despedirme, yo me voy callado. Bueno, para que no te obliguen a quedarte, para que no tengas que dar explicación, para el fastidio, perfecto. Pero cuando tú haces eso desde el ciclo abierto, y la gente empieza a preguntar, oye, ¿qué pasó con Carlos? ¿Qué pasó con Carmen? ¿Qué pasó con Juan? ¿Qué pasó con María Eugenia? Y eso es un ciclo abierto. Estamos hablando hoy de ciclos, porque no me pude despedir. Entonces, cuando yo no me puedo despedir, hay algo en mí, esto es importante, que cierra. Y lo cierra a través de una interpretación. Entonces, Carlos seguramente se fue porque no se quería despedir de mí. Y tú dirás, ay, pero Carlos, qué enrollado. No. Es que la interpretación surge casi de espontánea. Si Carlos se fue y no se despidió de mí, quizás algo le pasa conmigo. Y por ahí se va un rollo enorme. O por ahí se va una mala sensación o una mala vibración en torno a eso. ¿Por qué? Porque ese ciclo está abierto. Y los ciclos abiertos yo los dejo a la interpretación de quien quiera. Entonces, cuando no se cierra el círculo, lo más inteligente, lo más sensato, lo más sensible, lo más consciente es buscar cerrarlo. Voy a buscar cerrar el ciclo. Entonces, voy a establecer todas las posibilidades para que ese ciclo se cierre. Oigan bien, vamos a empezar por el principio. Hay una cosa que se llama ritos de pasaje. Y son ritos de pasaje ancestrales que los tienen todas, sin excepción, todas las culturas humanas. Las han tenido de toda la vida. Los ritos de pasaje son cuando usted pasa de una etapa de la vida a otra etapa de la vida, llámese de la pubertad al desarrollo, llámese de la infancia a la pubertad, llámese de la adolescencia a la adultez. Usted, en la tribu, recuerdan que antiguamente y todavía nos vamos manejando por tribus, en la tribu hay heredado ancestralmente ritos de pasaje. ¿Qué hace el rito de pasaje? Cierra el ciclo de esa etapa y abre el ciclo para la nueva etapa. Por ejemplo, el chico que en la tribu pasa de puber a adolescente, empieza a cambiar su cuerpo, empieza a cambiar sus rasgos físicos, empieza a cambiarle la voz, empiezan a salirle ciertos rasgos en el cuerpo que hacen que la tribu reconozca que ese individuo está listo para el ritual de pasaje. Está listo para cerrar un ciclo y abrir otro. Los rituales de pasaje, entre los más conocidos, están en esa etapa. Ese niño se lo llevan los hombres, sobre todo los hombres mayores de la tribu,
y ese niño va a pasar una noche oscura, porque es una noche que buscan que sea una noche de luna nueva y no de luna llena, sino de luna nueva, y va a pasar en el bosque totalmente solo. Totalmente solo. Entonces lo meten en el bosque y lo dejan. Es mentira que lo dejan. Lo que pasa es que él no lo sabe. Normalmente todos los señores, los piaches, los que mandan en la tribu, se montan en ramas muy altas de los árboles y vigilan a esa criatura para que el rito del pasaje sea perfecto. Pero todo lo que ese niño pasa, todo lo que ese puber, todo lo que ese puber va sintiendo, va padeciendo, va referenciando, va permitiéndole cerrar el ciclo del puber para entrar en el ciclo del adolescente, donde ya entra desde un jovencito que no le teme a la noche, porque ya la vivió, que de alguna manera sabe que puede sobrevivir a la noche y está mucho más preparado para todo lo que le da de venir en estas próximas. Las mujeres hacen lo mismo con la puber, exactamente lo mismo con la puber, y por supuesto ahí se van a diferenciar los rituales de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las tribus y de acuerdo a muchas cosas. Pero el sentido es el mismo, cerrar un ciclo para abrir otro. Entonces quiero que me entiendan que cuando usted por miedo no cierra un ciclo, ese ciclo va a estar abierto permanentemente, sobre todo para interpretaciones que pueden ser erróneas o nocivas. Por lo tanto, hay que aprender y captar cuando un ciclo se cierra para cerrarlo, por lo menos en mi corazón, porque a veces no lo voy a poder hacer con los otros. ¿Qué le pasa a las personas que perdieron a alguien y que ese alguien se quedó? Nada, te entregaron unas cenizas que al fin y al cabo tú no supiste ni de quién era, porque no lo vas a poder identificar. Y con esto no estoy diciendo que hubo mala intención ni nada, pero queda la duda, dado el colapso. ¿Y qué vas a hacer con ese si ese fue tu hermano, si ese fue tu primo, si ese fue tu papá, si ese fue tu mamá, si ese fue tu tía, si ese fue tu pareja? ¿Qué vas a hacer con eso? Bueno, además de lo que tú vayas a hacer físicamente con eso, es importante que tú entiendas que esa relación que ahora pasa a otro plano necesita un cierre. Y ese ritual de cierre se llama despedida. Despedida. Y esa despedida hay que hacerla, así sea de forma imaginaria. Y de forma imaginaria estoy hablando de forma simbólica. Que cuando se habla de lo imaginario la gente le rehúye a eso. No, de forma simbólica. Y la forma simbólica de repente es agarrar 3 o 4 objetos tuyos y crear de repente un espacio, respirar profundo, recordar lo maravilloso que ha sido, hacerte una carta y leerte la carta con esos objetos tuyos y de repente quemar la carta y esos objetos de repente enterrarlos en un sitio o llevártelos en un sitio y ponerlos en un espacio sagrado para ti. No sé, cada quien lo va a hacer de su manera, pero es inteligente, y óigaseme bien el adjetivo, es inteligente hacerlo, porque es una forma de cerrar ese ciclo con esa persona que no implica olvido, que no implica desecho, no, implica que cerré el ciclo contigo, porque es que al que estar abierto, esa energía no termina de cerrar. Entonces seguimos llorando, seguimos culpabilizándonos, seguimos generando, ¿cómo se dice eso? Una cantidad de versiones que no necesariamente ocurrieron. Y entonces me quedo en el medio de la nada. Y mucha gente se queda en el medio de la nada para toda la vida. Miren, esto es tan importante. A los actores les pasa mucho. O nos pasa mucho. ¿Por qué? Porque a los actores a veces les toca interpretar un personaje y ese personaje que les toca interpretar empieza a tener éxito. Entonces el personaje a veces hasta se roba a la persona. ¿Por qué? Porque ese personaje empieza a tener un éxito inusitado, te empiezan a reconocer en la calle y en la vida como
no sé, fulanito de tal, Benjamín Ibáñez, recuerdo un personaje mío, Benjamín Ibáñez, entonces Benjamín Ibáñez empieza a ser más importante que Carlos Fraga, empieza a ser más conocido que Carlos Fraga, empieza como a darte una cantidad de cosas, hasta que un día te dicen se acabó la novela, o se acabó la obra de teatro, o se acabó la película, o se acabó la serie. Y en ese momento la pregunta es, ¿y qué hago ahora con Benjamín Ibáñez? Ya venimos. Muy bien, mis amigos, continuamos. Fraga en éxitos, hoy hablando de Se fue y no me pude despedir. Entonces contaba yo en el corte anterior que para los actores, por ejemplo, cuando tienen mucho éxito en una obra de teatro, en una novela, en una serie, en una película, y ese personaje en que interpretan es quien te ha dado el éxito, de alguna manera entra en tu vida y se va robando a la persona y va protagonizando tu vida. En ese transcurso, en ese transcurrir, te va a tocar una dura experiencia, que es en un momento determinado, Benjamín Ibáñez, en un momento del camino, Benjamín Ibáñez ya no va a estar, porque ya se acabó la telenovela, se acabó la serie, se acabó la película, se acabó la obra de teatro. Y tú tienes que ver entonces ahora qué hago conmigo, porque Benjamín Ibáñez sigue viviendo en mí. Y entonces te va a tocar, y para eso existen los rituales, para eso existen los ritos de pasaje, que no son ritos de brujería, son ritos en los cuales simplemente yo empiezo a exorcizar, verbo que funciona, exorcizo, saco de mí a ese Benjamín Ibáñez, le doy su lugar, que es el agradecimiento, que es gracias por haber estado en mi vida, gracias por todo lo que me diste. Ahora te dejo partir como energía, te dejo partir con todo el agradecimiento del mundo y con todo el amor del mundo, pero te dejo partir. Entonces hice, por ejemplo, un ritual. Agarro una piedra, le pongo Benjamín Ibáñez, le pongo gracias, lo puedo describir cómo es Benjamín Ibáñez, y entonces en un momento determinado, cuando lo siento, me acerco la piedra al corazón, la lleno de mi energía y la suelto al mar, o la suelto a un río, o X. Cada quien va a inventarse su ritual. Pero tiene que haber un ritual con intención de cerrar el ciclo. Cerrar el ciclo. Porque a la gente no le gusta despedirse. Además que a la gente no le gusta despedirse. Entonces terminamos. ¿Por qué? Porque nos tenemos miedo. Porque a veces tenemos miedo. Entonces la gente se va calladita. Porque a veces tú llegas a tu casa y se te fue la pareja. Pero entonces se llevó todo. No se llevó nada tuyo, pero se llevó todo lo que era nuestro, entre comillas, o que era de la persona, pero también mío, y se lo llevó todo. Y entonces, ¿cómo hago con esto? Bueno, ahí hay que buscar los ritos de pasaje para ver cómo cerramos ese ciclo en nosotros, en su momento, luego de llorarlo, luego de padecerlo, luego de sufrirlo. Hay el rito de pasaje, y el rito de pasaje cierra el ciclo. Y solo cuando el ciclo está cerrado, estoy apto energéticamente para abrir un nuevo ciclo y poder dejar entrar la gente. Esto es igualito que la pareja. Por eso hay una cantidad de gente que no ha cerrado ciclos con las parejas anteriores, que cree que terminar o divorciarse es un cierre, y no necesariamente, aunque el divorcio es un hecho legal de cierre, y la separación también, no necesariamente, porque si yo estoy enganchado emocionalmente, estoy enganchado emocionalmente. Ese ciclo no se ha cerrado. Entonces, buscar. Por eso decíamos ayer que una decisión es una renuncia. Decisión es igual a renuncia. Hay que aprender a renunciar para que la decisión empiece a tener sentido en mi vida. Así que ese cierre es fundamental y hay que hacerlo. ¿Cuántos adultos hoy yo he visto que de niños se les murió la mamá, o se les murió la abuela, o se les murió el papá, y por aquello de no llevar a los niños a los funerales, no llevar a los niños a los rituales fúnebres, porque la energía ese niño quedó con el ciclo abierto, porque no se pudo despedir? Y entonces ese adulto, luego de mucho llevar palo, de mucho llevar dificultades en la vida,
un día entiende que necesita despedirse de su madre. Entonces tiene que generar un ritual de pasaje que le permita despedirse de la madre y cerrar un ciclo. Porque el círculo que no cerremos, círculo que va a estar abierto y va a estar además inmediatamente exigiendo energía, robando energía. Entonces eso es maravilloso, entenderlo. Sobre todo hoy tenemos que tener mucho cuidado porque la practicidad y la rapidez, cosa que se agradece, también se ha llevado por delante cosas muy sagradas y muy importantes, sumamente importantes. Por ejemplo, hoy en día, los velorios, los entierros, que son, yo no digo que sean hechos maravillosos, son actos duros, difíciles, pesados, todo lo que tú quieras. Pero existen por algo. La ventaja que se tenía cuando se hacían velorios largos, los velorios antes se hacían de un día, y cuidado si más, la ventaja que le daba a los deudos era que el estar allí con el féretro y con todas las personas llegando y saliendo y abrazándote y diciéndote y hablando de la persona que se muriera, iba de alguna manera cerrando ese ciclo, porque algo de ti ya asumía que ese ser no iba a estar nunca más. Y el entierro era el fin. Cualquier tipo de entierro en términos de, puede ser velatorio o puede ser entierro debajo de la tierra o la cremación. Era un cierre de todo lo que viviste ahora. Ahora, cuando te dan ahora para velar a alguien 2 horas, evidentemente el ciclo ahí difícilmente se cierra. Es muy complicado. Por eso las cosas tienen mucho más sentido de lo que le queremos ver. Ay, pero a mí no me gustan los velorios y no me gustan los entierros porque esa vibra es muy mala. Claro, yo te entiendo. Pero recuerda que ese es el sitio donde más te van a necesitar. Recuerda que ese es el sitio donde la amistad, el afecto y el valor humano se ve. Porque yo te quiero tanto que aun cuando no me gusten, no me encanten los velorios, ni me encanten los entierros, yo estoy contigo, aquí, inclusive en contra de lo que me gusta, porque te amo, porque quiero estar contigo. Y eso, amigos, lo que sí no va a cambiar nunca es el amor. Entonces, el amor, miren, las cárceles, los hospitales, los velorios y los entierros, no les gustan a casi nadie. Habrán algunos que bueno, pero a casi nadie le gustan. Pero son los sitios donde los demás van a necesitar que tú estés en algún momento. O donde tú vas a necesitar que ellos estén en algún momento. Por lo tanto, también tenemos que abrir una parte de nosotros a reconciliarnos con esas energías. Antes, imagínense ustedes, antes se hacían velorio, entierro y novenario. Novenario eran 9 días de reuniones consecutivas para que el ser, el alma vaya al cielo. Tú puedes creerlo o no. Yo no tengo problema con eso. Lo que no se puede negar es que ritualmente eso constituye un rito de pasaje. ¿Por qué? Porque cierra totalmente el ciclo. Cuando ya la familia, a los 9 días, después del velorio, después del entierro, ya la familia está podrida. Ya la familia dice, no, abre las ventanas, que entre el aire, airea esto y dale que te pego. ¿Por qué? Porque evidentemente esa energía es muy pesada, pero esa energía te ayudó a cerrar el ciclo completo. Entonces, esa capacidad de despedirse, siendo o no dramático, despedirme porque me voy de viaje, despedirme porque me voy de tu vida, despedirme porque me voy de la fiesta, despedirme porque me voy del trabajo. Ese despedirme cierra en mí, que lo estoy diciendo, que lo estoy aplicando, y en los otros
un ciclo importante. A veces no podemos despedirnos y hay que hacer una carta de despedida. Y de repente hay amigos que los dejamos de ver de pronto, se nos desaparecieron de la vida y de verdad los queremos, nos enteramos que murieron y es importante hacerle una carta de despedida donde yo cierre. Esa carta de despedida no va a llegar a la persona, pero la persona está muerta. Esa carta de despedida es una carta que voy a hacer yo con el recuerdo de esa persona, para de alguna manera cerrar el ciclo completo y empezarlo a amar de una manera bonita, de una manera lumínica, de una manera positiva, y no desde una cosa que es como un Batman que se va tragando la energía y se va tragando la energía y se va tragando la energía. Por eso, sí, igual, a la gente hay que ponerla en contacto con la realidad. Y parte de la realidad, a usted que le encanta la palabra realidad y que goza tanto con la palabra realidad, es que a veces la gente se muere. Que la muerte existe. Porque usted puede evitarlo todo, pero usted no va a evitar que la gente se muera. Entonces, eso es importante. Además, que hay un ciclo, estamos hablando de ciclos externos, pero hay un ciclo interno que tiene que ver con lo emocional. A lo mejor usted nunca se ha sentado a llorar ese ser. ¿Y qué pasa cuando tu cuerpo siente que tú no has llorado ese ser? Empieza a gritar y a llorar por otro lado. ¿Y cómo grita y llora un cuerpo? Sinusitis, rinitis, todas las itis, porque son condensación de una energía que hace una inflamación, todas las itis. Y empieza tu cuerpo en un ayayay, en un llanto constante, que lo único que está haciendo es una despedida de algo que no le pudo hacer. Manos a la obra. Vamos a la pausa, ya venimos. Continuamos, mis queridos amigos. Hoy estamos hablando de se fue y no me pude despedir. Ok. Igual, aquí están hablando mucho de los vestidos de negro. Si para tu corazón vestirte de negro es cuando tú abres tu closet, se te acaba de morir alguien, y cuando tú abres tu closet, lo que aparece es la ropa negra, como es lo que más te llama la atención. Eso es. Que, ay, Carlos, pero la ropa negra no hace bien para la salud. Espérate, yo no estoy hablando que te vas a vestir de negro toda la vida, como hacían los mediterráneos en siglos atrás. Yo estoy diciendo que en este momento no te provoca ponerte color porque tu alma se la siente totalmente triste. Es válido. ¿Para qué te vas a poner a pelear con eso? Muy bien. Hola, Carlos, ¿y qué hacer? Mi abuela falleció y no pude despedirme de ella. Me estuvo esperando hasta el último momento, pero no pude ir a verla. Bueno, eso te debe haber afectado profundamente, te debe haber tenido un pendiente profundo. ¿Qué te sugiero? Hazle una carta de despedida a tu abuela. ¿Dónde le expliques? Abuela amada, mi amor por ti, papá, sin embargo no pude llegar a despedirme. Es lo que más me hubiera gustado en la vida y no pude hacerlo. A lo mejor fue mi miedo que me saboteó, a lo mejor fue, no importa, pero suelta, dile todo lo que le dirías a tu abuela en un momento determinado y exprésale y reexprésale y vuélvele a expresar tu amor y prométele que ahora en adelante desde este plano y desde esta energía van a estar más juntas que nunca. Pero ahora vas a permitirte despedirte de ella en el plano que más te hubiera gustado tenerla, que es el plano físico, donde no va a estar. Ahora vas a aprender a amarla desde un plano no material. ¿Ya? ¿Cómo lo vas a hacer? Si lo vas a hacer en un parque, tirado en el suelo, no tirado en el suelo, porque es que la gente se enreda. Entonces pone una virgen y pone un ángel y pone un color y pone una escarcha. Está bien, yo no tengo por qué meterme con eso. Pero digo, no se enrede en la vida. Si lo que quiere, lo que necesita esto es alma, y el alma está dentro de ti, ¿cuál es el problema? Vamos a ver. A ver, ¿qué pasa por aquí? Aquí está. Con las personas que les ha tocado huir del país y no pueden regresar. Ay, qué buena esta pregunta, qué bueno. Igualito.
igualito. El duelo de dejar la patria es un ente energético poderosísimo. Si lo sabrán las personas en el exilio, porque hablo con ellas permanentemente cuando voy a los países, pues. Eso es dejar a un ser, eso es dejar un útero. La patria es un útero. Entonces, cuando yo dejo la patria, ¿qué hace la mayoría? Se engarzan en la rabia. Óyeme bien, se engarzan en la rabia. Entonces, tú les tocas el tema patria y les sale, pero como una llama de odio. Válido. ¡Ey! Válido. ¿Quién soy yo para juzgar eso? Pero eso me dice a mí claramente que ese duelo no está hecho, que ese duelo no está transitado, que ese duelo se las está cobrando por otro lado. No. Ahí tiene que haber una reconciliación de nuevo. Cuando hablo de reconciliación, estoy hablando de una reconciliación con mi propia decisión, con mi propio acto, con lo que sucede, que hace que yo a ti, Venezuela, te ame profundamente. Siempre te voy a amar. Aunque lamentándolo mucho no pueda estar contigo, yo te voy a amar profundamente siempre. Y agradezco entonces a este país que en este momento me ha acogido y me ha permitido seguir una vida, la cual quiero llevar en armonía profunda de estos dos amores, que son mi patria natural, que es mi útero, y este nuevo útero que me ha permitido convivir en él y me ha permitido salir adelante. Eso es un trabajo que hay que hacer. Un trabajo. Esto no es sentarse con unos amigos, con unos tragos y hablar de esto. No. Esto es un trabajo. Me voy a sentar conmigo. Voy a hacer realmente un ritual realmente de reconciliación y de cierre con esa Venezuela. Fíjense ustedes, tú no vas a cerrar con Venezuela. Qué importante esto. Tú no vas a cerrar con Venezuela. Tú vas a cerrar con la Venezuela que en un momento determinado no pudiste volver. Que es una Venezuela llena de nostalgia, una Venezuela llena de imposibilidad, una Venezuela que de alguna manera a la cual no pudiste abrazar como tú querías, salir de esa para encontrarte con otra Venezuela que está con los brazos abiertos esperándote en el momento en que tú puedas regresar, cuando sea. Y cuando no, va a estar en tu corazón de una manera abierta. Porque si no, eso se va por el odio. Entonces es como si el odio fuera tu compensación por todo el dolor que tienes de no estar en tu patria. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, vamos a ver. Hola Carlos, perdí un abuelo y un año después perdí a mi abuela. Estoy fuera del país y no estuve en sus actos velatorios. Hay que hacer el acto velatorio donde estés. Busca un espacio que te guste donde estés en el mundo y hazle su carta. No sé, te he dado muchas pistas. Hazle su carta o hazle su ritual donde sientas que de alguna manera ellos también están ahí. Que inclusive tú puedas ir una vez al mes, una vez cada 2 meses a ese sitio a llevarle flores o a llevarle tu presencia, a llorarlos, a hablar con ellos o a pedirles lo que tú quieras. ¿Me entiendes? Y las personas como yo que son infértiles, que no despedí. Primero que todo, tú no eres infértil. Si tú te pones una enorme etiqueta de infertilidad, tú vas a ser infértil en la vida. No, tú a lo mejor tienes un útero con ciertos niveles de indisposición a la fertilidad. Pero no te pongas etiquetas de infértil, porque el que es infértil por una cosa va a ser infértil para la otra. Entonces, si yo digo, no, es que yo soy infértil, bueno, tú eres infértil para todo. No hay fertilidad contigo, no tienes tierra húmeda. No, cuidado con eso. Así que a despedirse de eso también. Un amigo murió y tengo un pesar porque él me dijo con mucha tristeza, te fuiste a Francia y no me dijiste para despedirme, y meses después murió por un derrame cerebral. Lo sueño a pesar de que pasó hace años, porque no está cerrado del todo. Hazle un ritual de cierre, hazle una bonita carta, una carta sensible, donde te despidas de él de manera hermosa y ustedes van a seguir juntos dentro de ti, que es lo importante. Me pasó con mi papá
partió y no me pude despedir. Fue en plena pandemia y yo en el otro país igualito. Y cuando me alejo a malinterpretar... aquí me fui para otra cosa. Carlos, me pasó hace 18 años un novio que tuve, me fui de su vida y no me despedí. Así es, a despedirse. A despedirse porque eso es como un cable suelto. Eso es como un cable suelto. Eso es igualito que el que dice, es que yo no trato a mi papá porque mi papá nos trató muy mal a mi mamá. Ah, bueno, perfecto. Entonces el 50% de ti tiene un cable suelto. Te dejo ese temita, pues ese temita va próximamente. Todos muy contentos de haber estado con ustedes el día de hoy en Fraga en Éxitos. Y les recuerdo que aquí se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa, que será en el próximo minuto. Conmigo espero que sea en la próxima emisión de Fraga en Éxitos. Los quiero, pero enorme. Gracias.